Esta es una producción de Grupo Fórmula. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de ese país, elevó su tasa de interés otra vez en un cuartito de punto porcentual, lo que llaman 25 puntos base, ahora está en 5%, y pues todo esto va a tener repercusiones sobre la economía de Estados Unidos. Ya tuvo repercusiones sobre el pesito mexicano. Luis Miguel. Había mucho, yo diría, en los últimos días empezó a haber cierto misterio sobre, bueno, ¿qué va a hacer la Fed? Digo, los últimos 15 días por la quiebra de bancos. Hay que recordar que los bancos centrales tienen muchas tareas, aunque se dice, bueno, su tarea es que se combata la inflación, estabilidad, le llaman estabilidad de precios. Creció mucho la discusión, sobre todo en Estados Unidos, sobre el papel de la Fed como estabilidad financiera. Sí. Como decían, hay un artículo muy bueno en Financial Times, decía, le toca ser policía, pero también le toca ser bombero. Y en buena medida había la duda de, bueno, ¿qué va a preferir, ser policía, ser bombero? Y lo único que estaba claro es que no podía seguir siendo cantinero. La Reserva Federal tiene que empezar a retirar una parte del alcohol que todavía hay en la fiesta. Que son todos los billetes que imprimieron a partir del 2008. Que explica no solo por qué las acciones se valoraron tanto, de empresas que no han ganado un peso y se volvieron en unicornios. Y ahora están quebrando muchas, despidiendo personal a lo bestia. Entonces, la adhesión de la Reserva Federal nos importa, lo hemos dicho muchas veces aquí, porque es como el banco central de casi todo el mundo. Lo es. Podemos dejar fuera a China, podemos dejar fuera a Japón, pero en términos generales para México es lo más parecido a un banco central que yo diría obliga al Banco de México a coordinarse. Podemos anticipar que con esta decisión la próxima semana el Banco de México también va a subir tasas. ¿Un cuartito o medio punto? Yo creo que un cuartito. Un cuartito, bien. Y lo que nos recuerda con la decisión del Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, es la inflación sigue siendo el mayor problema, más grave que la quiebra de bancos. Si tuviéramos que sintetizar lo que la Fed decidió es, el mensaje que está mandando es, me preocupa la quiebra de bancos, pero me preocupa más la inflación. Bancos siempre van a quebrar, hay que recordar, Estados Unidos tiene más o menos 5,000 bancos. Que quiebren dos, por más grandes que sea, pues deja 4,998 vivos. ¿Cierto? Y en buena medida, lo que tenemos que entender es, para 2023, el tema de la inflación nos va a seguir dando guerra. ¿Dónde está la inflación? En los precios de los alimentos, y eso genera una dinámica muy complicada en el mundo, porque no solo son las familias, los hogares más pobres en cada país, sino también los países más pobres. Con pocas excepciones, los países más pobres del mundo son también deficitarios en producción de alimentos. Entonces, un alza en los precios de alimentos significa hambre. Sí, esto es increíble, porque la inflación también empezó porque se fueron para arriba los precios de los energéticos, pero eso ya se controló bastante. O sea, Rusia ya no es el principal proveedor de energéticos de Europa. Se destetaron de Rusia y empezaron a buscar otros proveedores. La economía china no se cree que crezca tan rápido, por eso la demanda también de combustibles es más baja, etcétera, etcétera. Los alimentos. Hay sequía en Argentina. Hay sequías por todos lados, no está produciendo el trigo, el maíz, lo que se debería producir, no está produciendo. Se están muriendo las vacas en Argentina, que es un proveedor de carne muy importante. Insisto, en algunos casos nuestra mirada, por razones obvias, es de clase media y es, con el alza de alimentos podemos comprar menos. Pero hay que recordar que en otro nivel del espectro, simplemente alza de los alimentos significa la diferencia entre comer y no comer. Entre la vida y la muerte. Ojo, desde el año pasado había muchas alertas de organismos multilaterales sobre el riesgo de hambruna en algunas partes del mundo, y creo que es uno de los temas que, si no se controla la inflación, nos van a obligar. Y vaya que está descontrolada. Bueno, Argentina, 102%. Y todo el presidente de México quiere juntarse con su cuate, el presidente de Argentina, para ver cómo combaten la inflación. Creo que el argentino no tiene mucho que enseñarnos. Ojo, más allá de la retórica de López Obrador, lo que tiene sentido
es ver la posibilidad de importar carne de Argentina, suponiendo que ellos resuelvan el tema fitosanitario y suponiendo que Estados Unidos no pare literalmente. Y suponiendo que tengan suficiente, porque la sequía también ha bajado la producción de carne de Argentina. Turquía, 55% de inflación. Rusia, 11%. Reino Unido, 10.4%. Italia, 9.1%. Alemania, 8.7%. La zona del euro, 8.5%. Holanda, 8%. Australia, 7.8%. México, 7.62%. O sea, son inflaciones muy altas. Muy altas. ¿Cómo las vas a controlar, no? Que siempre el parámetro para decir, bueno, ¿qué tan alta está la inflación? Para una ama de casa es cuánto están subiendo tus ingresos en el hogar con respecto a lo que están subiendo los costos que compras. Así de fácil. A ver, Marco. Yo creo que Luis Miguel ha dicho algo que es muy valioso y que estamos perdiendo de vista. La inflación eventualmente podría ser un tema temporal, se ha tardado demasiado, pero lo que también está reflejando que tal vez hay un problema mucho más persistente en el tiempo, que va a ser el tema del costo de los alimentos, entre otras cosas por el impacto también del cambio climático que está generando estas sequías y estas inundaciones y estas fluctuaciones en la producción. Y particularmente el impacto, ¿a quiénes impacta más? Efectivamente a los pobres, porque son los que de su escaso ingreso tienen que dedicar más para sobrevivir, para comer. Pero también dentro de los más vulnerables, lo que preocupa mucho es cómo puede afectar a nuestra niñez, porque una mala alimentación en los primeros meses de vida es un deterioro irreversible. Y de por sí en México ya traemos ciertos déficits ancestrales, ¿eh? Exacto. Es ahí donde tenemos que poner mayor atención y me parece que estamos reaccionando muy tardíamente a estos riesgos porque podría poner en riesgo el desarrollo de nuestra niñez. Y para colmo tenemos a Segalmex, que es la que maneja la leche, carne y no sé cuántos productos, donde se roban aparentemente 15,000 millones de pesos y el director general es una buena persona que no se enteró, a pesar de que muchos de los contratos parece que los firmó él, el buen Nacho Valle, ¿no? Digo, a ver, Luis. Y yo más que un comentario es una pregunta para Luis Miguel. Evidentemente la Fed ya es una tendencia de que va a ir poco a poco reduciendo su ciclo alcista de tasas de interés, pero el Banco de México se separó un poquito de esa tendencia, ¿no? ¿Será que el Banco de México vaya a continuar con esa alza diferenciada a la Fed o se va a alinear a esta nueva, digamos, política de la Reserva Federal? La respuesta la sabremos ahora sí por partes, como si fuera una novela por entregas. La primera parte es qué va a ser la próxima semana. Yo creo que no van a tomar riesgos y van a hacer exactamente lo que hizo la Reserva Federal. Sí, no hay duda. Dan por hecho la mayor parte de expertos que a lo largo del año vamos a ver este desacoplamiento. ¿Por qué tiene sentido desacoplarse la Fed? Primero porque ya traemos 6 puntos porcentuales de diferencia de margen entre la Reserva Federal y el Banco de México, pero lo segundo es, México empezó 8 meses antes a subir tasas de interés respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos. A mediados del 2021, México subió tasas y Estados Unidos todavía en enero del año pasado tenía tasa cero o lo que es lo mismo, tasa negativa. Y decían que no iba a pasar nada, que fue una falta de visión impresionante en la Reserva de Estados Unidos, ¿eh? Por eso la Reserva Federal está queriendo, yo diría, exagerar su rol de somos responsables, porque lo hizo tan mal al principio de este ciclo inflacionario que quedó a deber. Estamos viendo el grito del que se quedó dormido y despierta. Y las tasas de interés pues también están muy altas en muchos lugares, ¿eh? Están muy altas. Y hay créditos que ya empiezan a tener, obviamente, cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿por qué dicen tanto de la tasa del Banco de México cuando yo vivo otras tasas de interés? Tienen totalmente razón. El primer impacto de un alza de tasas está en las tarjetas de crédito. Bueno, es créditos revolventes, te fusilan. México está ahorita en el 11, vamos a subir al 11.25. Estados Unidos está en el 5. Todavía estamos muy alto respecto a Estados Unidos. Eso también explica que se esté apreciando el peso, porque está entrando mucho dólar para invertir en los valores gubernamentales. Es un tiempo maravilloso para tener dinero si y tienes invertirlo dinero en renta fija. Claro. Y muy malo para deber dinero. En renta, o sea, en Estados Unidos un bono del tesoro está dando 5%.
México te está dando 11%. Bueno, 11.8 en algunos lados. ¿Dónde inviertes si tienes dinero? A ver, ¿qué negocio te garantiza 11% de ganancia en un año? Muy pocos. Por eso el peso es tan fuerte. Olvidé decir, ¿qué negocio lícito? Bueno, sí, lícito. Sí, porque hay muchos ilícitos que, son muy buenos negocios, pero te puedes morir haciéndolos. Vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.